Si tú también creciste escuchando la radio, este video es para ti. Quédate hasta el final, porque vas a revivir recuerdos que nunca se olvidan. Antes de internet, antes de la televisión, hubo una voz que unió a todo México. Una voz invisible que llegaba a pueblos, ciudades, montañas y desiertos. Una voz que informaba, emocionaba y acompañaba. Si tú también creciste escuchando radionovelas, canciones o noticias en la radio, quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no es solo historia, es parte de tu vida. Antes de la llegada de la televisión, antes de que internet nos conectara en segundos, había una voz, una sola voz que cruzaba las montañas, las ciudades y llegaba a los hogares más humildes de México y del mundo. Una voz que no se veía, pero se escuchaba alto y claro. Esa voz estaba en la radio. Aunque hoy parezca algo cotidiano, hubo una época en que la idea de transmitir palabras por el aire era pura magia. Todo comenzó en 1895, cuando un joven italiano llamado Guglielmo Marconi logró enviar una señal inalámbrica por el aire. Era solo un soplo, nada más. Pero este pequeño sonido marcó el nacimiento de una revolución, porque en este caso se abrió la puerta a una nueva era, donde la gente podía comunicarse sin cables, sin distancias, sin límites. En sus inicios, la radio era una herramienta técnica, a menudo militar. Podía utilizarse para enviar mensajes en código Morse entre barcos y estaciones costeras. Nadie imaginó que, unas décadas después, millones de personas escucharían canciones, noticias, telenovelas y asistirían a partidos de fútbol a través de este mismo medio. Fue en la década de 1920 cuando la radio empezó a llegar a los hogares. No fue algo inmediato. Al principio, pocos podían tener un aparato de radio. Eran grandes, caros y requerían enormes baterías, pero poco a poco, como todo lo que cambia, el mundo, la radio se ha convertido en parte de la vida cotidiana. Llama a las emisoras, a los locutores, a los jingles publicitarios, y con ellos, una nueva forma de vivir, de sentir, de compartir tiempo en familia. En México, la radio en la calle fue un invento en un fenómeno cultural. En los años 40 y 50, escuchar radionovelas era una tradición. Familias enteras se sentaban frente al aparato, como en un altar, esperando el siguiente episodio de El Derecho de Nacer, Chucho el Roto o Calimán. No se necesitan efectos especiales en las pantallas, solo tú que tienes que reír, llorar, amar y temer. LA Radio tenía ese poder en transportarnos a otros mundos usando solo nuestra imaginación. Mientras las calles estaban vacías y los televisores aún eran un lujo, la radio era compañía, información y entretenimiento. Muchos mexicanos recuerdan la voz de aquel locutor nocturno que acompañaba su atención a la canción que cantaban mientras preparaban el café de la mañana, pero la radio en tierra era entretenida. También informaba. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, las noticias del frente se escuchaban en la radio. Cuando el hombre cayó en la luna, fue la radio la que describió ese momento con detalle. Cuando el terremoto de 1985 ocurrió, en la Ciudad de México, los locutores silenciosos, entre lágrimas, guiaron a la población con datos, distanciamiento y esperanza. Porque la radio tenía algo que otros medios no podían imitar: una conexión directa con el corazón del oyente. No hay distracciones visuales, ni filtros, tan solo la voz. Y esa voz, cuando es honesta, puede cambiar parte de tu vida. Una voz que informa, consuela, celebra o simplemente acompaña. Esa es la magia, y por supuesto, escucha la música. ¿La música en la radio? Si algo marcó a toda una generación fue el descubrimiento de nuevas canciones, artistas y estilos a través de la radio. Desde boleros clásicos hasta rock and roll que escandalizó a sacerdotes. Desde Juan Gabriel hasta los Beatles, desde Pedro Infante hasta José José, las emisoras de radio eran las dueñas del ritmo de la vida. Y los locutores, figuras admiradas, respetadas y seres queridos. Algunos programas eran tan populares que las calles estaban vacías mientras se emitían al aire libre. El poder de convocatoria era real, porque no era solo música, era el mensaje, el momento, la voz que te daba el nombre para dedicar una canción. Era algo personal, íntimo en cada rincón del país. Desde Tijuana hasta Mérida, la radio conectaba con un pueblo diverso en la misma frecuencia. Y eso era poderoso, porque en un país con tantas culturas, idiomas e identidades, la radio fue el primer medio verdaderamente nacional. No importa si estás en el campo o en la ciudad, la radio está disponible. Y eso cambió la política, la religión y el comercio. Las campañas presidenciales se definen por lo que se dice en la radio. El Papa transmitió su mensaje desde Roma y se escuchó en un pueblo perdido de Oaxaca. Anuncios y bebidas, refrigerios y servicios quedaron grabados en la mente de los oyentes con melodías pegadizas. La radio era omnipresente, constante y confiable, con o sin electricidad, con o sin lujos, con una radio pequeña o de tubo,
La voz llegaba por la mañana con el pronóstico del tiempo y música animada, llegaba por la noche con historias que hacían soñar, llegaba a la hora de comer, con el partido de la selección nacional o con consejos sentimentales. Incluso llegaba en los momentos más difíciles, en cuando alguien se perdía, cuando había una emergencia, cuando todo se paralizaba. La radio estaba ahí. E incluso hoy, en la era de las redes sociales, sigue vibrando. Está en los autos, en las cocinas, en los celulares. La tecnología cambia, pero la esencia permanece. Han una voz, una frecuencia, una conexión. Y tú, que ves este video ahora, ¿cuántos recuerdos te vienen a la mente al escuchar el sonido de una radio vieja? Tal vez recuerdas a tu padre sintonizando el fútbol los domingos, o a tu madre escuchando música mientras cocinaba. Tal vez una carta leída en vivo en un programa de entrevistas románticas, o incluso esa pequeña radio de pilas que te acompañó de vacaciones. La radio es parte de nuestra memoria emocional, es parte de México, y es parte de ti. Por lo tanto, conocer su historia es, en cierto modo, conocer la nuestra hoy. Con los podcasts, Spotify, las transmisiones digitales, puede parecer que la radio es cosa del pasado, pero no te equivoques, ha evolucionado y en muchos lugares sigue siendo el único medio de comunicación accesible. En comunidades rurales, en tiempos de desastre, en autos que recorren las carreteras mexicanas, la radio se mantiene firme. Es resilient como su gente. Es simple como la verdad. Es fuerte como la memoria. Y sobre todo, es humana. Porque ninguna inteligencia artificial, ninguna pantalla, ningún algoritmo puede reemplazar la calidez de una voz real y en vivo que te habla directamente. Quizás por eso la radio sigue conmoviendo, porque en un mundo lleno de ruido, ofrece silencio con propósito. En un mundo de imágenes excesivas, nos invita a imaginar. En un mundo de prisa, nos hace detenernos y escuchar. Y escuchar de verdad es un acto poderoso. Quien escucha, conecta. Quien conecta, comprende, y quien comprende, transforma. La llegada de la radio a México fue más que la adopción de una tecnología extranjera. Fue el nacimiento de una nueva forma de identidad nacional. En 1921 se realizó la primera transmisión de radio en el país, cuando el ingeniero Constantino de Tárnava, oriundo de Monterrey, transmitió un pequeño concierto. Nadie imaginó que tan solo unos años después surgiría la legendaria XEW, la voz de Latinoamérica desde México, convirtiéndose en una de las emisoras más influyentes de todo el continente. La radio local transmitía canciones, transmitía cultura, idioma, ideas, permitió a comunidades remotas escuchar el mismo mensaje al mismo tiempo y sentirse parte de algo más grande. Para una nación con tantas diferencias regionales, acentos y realidades, esta fue una revolución silenciosa. La radio no solo unió sonidos, unió sentimientos. Construyó un México sonoro, uno, en tiempo real. Las décadas de 1940 y 1950 marcaron el comienzo de lo que muchos llaman la época dorada de la radio mexicana. Y el corazón de esta era fue la radionovela. Producciones como El Derecho de Nacer, Los Misterios de la Vida Real o Porfirio Cadena. El Ojo de Cristal mantuvieron a millones de personas en absoluto silencio. Cada episodio era un acontecimiento. Las calles se vaciaban, los negocios cerraban temprano, solo para que todos pudieran ver los siguientes episodios. Los locutores se convirtieron en estrellas. Voces como las de Carlos Montalbán, Luis Manuel, Pelayo o Rosario Muñoz Ledo eran tan reconocibles como cualquier rostro de cine. Tenían el poder de conmover multitudes con una simple entonación. Y para la gente que aún no tenía televisión ni periódicos en sus hogares, la radio era más que entretenimiento, era vida. Las historias reflejaban los dramas reales, los dilemas morales y las esperanzas de una nación en transformación. La radio no era solo para escuchar música o telenovelas, moldeaba decisiones, comportamientos e incluso creencias. Few Tribes, de la radio que la gente escuchó los primeros discursos presidenciales en vivo, escucharon campañas políticas, mensajes de líderes religiosos y anuncios de leyes que cambiarían su vida cotidiana. En la década de 1960, la radio sirvió como vehículo de resistencia en diversos movimientos sociales. En tiempos de censura, una estación clandestina o una transmisión improvisada fueron suficientes para que la verdad se extendiera por las ondas. En muchos pueblos, las misas se transmitían en vivo para quienes no podían asistir a la iglesia. Avisos de salud pública, alertas de huracanes, campañas de vacunación, todo llegaba por la radio. Para millones de mexicanos, era su única conexión con el mundo y al mismo tiempo, lo que los mantenía conectados con su fe, su cultura y su dignidad. La radio no era solo sonido, era compañía para quienes vivían solos en el campo,
para quienes hacían largos viajes por carretera, para las madres que preparaban la comida extrañando a sus hijos, o para los abuelos que ya no tenían con quién hablar. Bastaba con girar la perilla y una voz emergía, una voz que te hablaba, incluso sin verte, y esto creaba algo poderoso en intimidad. La radio podía llenar el silencio de hogares, cocinas y dormitorios. Muchos ancianos aún dicen, hoy, esa radio fue mi amiga cuando nadie más lo fue. Why no? Exageron, durante décadas fue la única que estaba allí. Todos los días, sin falta, lloviera o hiciera sol, la radio estaba allí. Esta presencia constante la convirtió en algo más que un objeto. Han se convirtió en parte de la familia. Y como toda familia, hacía reír, llorar, pensar y, sobre todo, recordar. Cuando llegó la televisión, muchos predijeron el fin de la radio. Después de todo, ¿por qué solo escuchar cuando se podía ver y oír al mismo tiempo? Parallel Q. Pocos entendieron es que la radio no necesitaba competir. Era algo más. Mientras la televisión mostraba imágenes predefinidas, la radio activaba algo más poderoso en la imaginación. Era el oyente quien creaba las escenas, los rostros, los movie. Cada radionovela era un trabajo colectivo entre el locutor y el oyente, y ninguna pantalla podía reemplazar eso. La radio te permitía hacer otras cosas mientras escuchabas: en cocher, conducir, cocinar, caminar. Se adaptaba a la vida, sin interrumpirla, y por eso sobrevivió. Cuando la televisión se apagó con el fin de la programación, la radio continuó, en las silenciosas madrugadas, en las radios de pilas durante los apagones, en las camionetas, en los caminos rurales. Permaneció allí, resistente, pulsando en cada frecuencia. Hoy en día, la radio vive una nueva era. Muchos la escuchan en sus celulares, a través de aplicaciones y mediante streaming. Han surgido podcasts, audiolibros y programas de video en vivo. Pero en el fondo, todo esto aún lleva consigo el alma de la radio en la voz. Esa voz que habla directo al oído, que crea intimidad, que invita a la escucha profunda. En las comunidades mexicanas, muchas radios comunitarias siguen siendo la única fuente confiable de información. En emergencias, sigue siendo la radio la que advierte, guía y salva. E incluso entre los jóvenes, hay un renacimiento en quieren escuchar, sin ver, quieren sentir, sin distracciones, porque en el fondo, algo en nosotros aún anhela esa vieja magia, una historia contada con pasión, una canción que suena en el momento justo, una voz que parece hecha solo para ti. Y si la radio sigue viva, es porque todavía hay quienes necesitan escuchar.